noches, estamos en un capítulo más de Tres Filtros, donde lo que se dice aquí es bueno, es verdadero y es útil contarlo. Hemos tenido varias noticias en esta semana. Una de ellas es lamentable saber que se mueren jóvenes, ¿no? Hemos sabido del asesinato de un joven médico rural que hacía sus prácticas en una parroquia rural del Guayas, ¿no? En el Empalme. Supimos que había sido asesinado por estos grupos violentos, por estos delincuentes que extorsionan a los jóvenes profesionales, que extorsionan a los comerciantes, que extorsionan a la gente normal, ¿no? Parece que aquí no hay límites, no hay códigos, se mata por matar. Y qué lamentable por este joven, ¿no? Ese joven responde a los nombres de Steven Aguirre Gilbert. Es un joven que comenzó comenzó hace algunos meses su parte rural, su medicina rural, y qué lamentable saber que se ha asesinado. Lamentamos porque el Ministerio de Salud, el gobierno, no tienen la capacidad para dar seguridad a los jóvenes. El país vive una oleada de inseguridad terrible. Para muchos analistas dicen que se va a utilizar la inseguridad como parte de la campaña política. Qué difícil, qué duro saber que la clase política está jugando con los ecuatorianos, con la vida de los ecuatorianos. Vamos a ver unas imágenes, producción, sobre cómo balearon su vehículo, cómo le mataron. Parece que perdió pista y tuvo algunas heridas de gravedad. Parece que lo llevaron en ambulancia al hospital, pero ya no pudo llegar. Veamos el asesinato contra el doctor José Steven Aguirre Gilbert expone la inseguridad en la que laboran los médicos rurales en el país. El joven de 25 años, quien en septiembre pasado arrancó sus 12 meses de medicina rural, fue atacado por delincuentes quienes le cerraron el paso y le dispararon para secuestrarlo. Un testigo que viajaba con él asegura que incluso los atacantes tenían la intención de llevárselo herido. Era la segunda vez que lo intentaban secuestrar. La primera ocurrió en 2023, una situación que conocían las autoridades de salud, quienes por 45 días autorizaron su cambio a otra unidad médica. Sin embargo, lo retornaron al mismo lugar. Hace una semana la víctima advirtió que temía por su vida, pero le recomendaron que mejor ponga una denuncia. Es como si no supiéramos que las bandas operan en un mismo sector. Ellos no se mueven. El médico se mueve pero vuelve a la misma boca del lobo. Según la Asociación Nacional de Médicos Rurales a escala nacional, en 10 meses se reportaron formalmente 20 alertas de amenazas por intentos de secuestro y extorsión contra profesionales de la salud. Sin embargo, indican que el número es mayor porque otros prefieren no denunciar por temor a represalias de grupos criminales. Ha habido detonaciones de arma de fuego. Todo este tipo de realidades las viven los médicos rurales y también los médicos de planta, no solamente algo aislado. Entonces es algo que podemos abordar en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y una realidad que tenemos que tratar. El gremio de médicos rurales plantea que se coordinen rutas de atención a pacientes en zonas de alta peligrosidad que cuenten con el resguardo de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se conoce que solo en el Empalme 2 médicos especialistas fueron secuestrados este año y otro profesional estuvo a punto de ser raptado por bandas que operan en esa zona. Nosotros tenemos conocimiento de fuentes cercanas, ¿no? Hay muchos jóvenes que están haciendo la rural en sectores alejados. En el caso de la provincia de Tungurahua, han tenido que irse a las provincias como Los Ríos, han tenido que irse a sectores de la costa donde que la violencia es mayor. Estos jóvenes han sido amenazados, han sido asaltados, se les han robado sus pertenencias, son chantajeados. Me parece torpe, lo menos que puedo decir, que el Ministerio de Salud Pública y el gobierno no brinden las garantías, no les brinden la seguridad a estos jóvenes que están recién saliendo de su vida profesional, que están trabajando para el beneficio del pueblo ecuatoriano. Sí, da iras, da coraje, ojalá el gobierno pueda corregir esto y esta inseguridad, esta violencia no se utilice de manera política. Yo creo que nadie manda a sus hijos a estudiar, a prepararse ahora
tan difícil que es escoger un turno, un cupo para entrar a la universidad, para que escojan la profesión que ellos quieren, y ellos tienen que irse tan lejos, y ahora con esta inseguridad encima de ellos los matan. Hay muchas denuncias de jóvenes que son violentados, son abusados, son secuestrados, son robados, asaltados, amenazados de muerte, y el gobierno y el Ministerio de Salud no asoman. Bueno, en esta semana también hemos visto otras noticias. Hemos visto cómo la señora fiscal, una persona que ha expuesto su vida, que ha hecho su trabajo profesional, con errores, con equivocaciones, como todos los tienen, pero que ha investigado y ha destapado muchas trabas de corrupción, ¿no? Ha llegado a muchos sectores violentos, al narcotráfico, a las pandillas, a grupos políticos aliados al narcotráfico, ha llegado a políticos que nadie los tocaba, intocables en muchos tiempos, políticos que están involucrados en graves actos de corrupción. Vamos a ver un video del show al que le sometieron a la señora fiscal sin ningún reparo, sin ningún respeto en la Asamblea Nacional en estos últimos días. Vamos a ver. Se trata del mismo ciudadano, un prófugo de la justicia que se encuentra investigado, procesado y actualmente sobre quien pesa una orden de prisión preventiva. Hay una solicitud de parte del asambleísta Lenin Barreto de que sea recibido en comisión general el señor Ronnie Aliaga. Señor secretario, por favor, hacerle llegar a los correos que hayan indicado los links para la conexión. Se suspende la presente sesión y se recibe en comisión general al señor Ronnie Aliaga. Señora Presidenta, ¿deberíamos votar, por favor, eso? ¿Deberíamos votar los asambleístas si deseamos y permitimos a comisión, por favor? Señores comisionados, debo informar que las solicitudes de comisión general se resignan sin necesidad alguna de votación. Únicamente es potestad del señor presidente. Bueno, señora Presidenta, con todo respeto, yo he concurrido acá para responder por 3 puntos. Estamos discutiendo temas relativos con meterle la mano a la justicia y, por lo que puedo entender, si se trata del mismo ciudadano, un prófugo de la justicia que se encuentra investigado, procesado y actualmente sobre quien pesa una orden de prisión preventiva en el caso Metástasis, caso por el cual no he sido llamada a comparecer, me va a disculpar. He respondido a las preguntas, pero si ustedes dan paso a esto, yo me voy a retirar, porque no voy a ser objeto, ni me voy a prestar para el show que quieren hacer los políticos sobre los casos. Son pena de contaminar el caso de Metástasis. Es impresentable lo que vemos en la Asamblea Nacional, ¿no? Esta comisión de fiscalización presidida por esta señora Pamela Aguirre llama a la fiscal supuestamente para fiscalizar su actividad y quiere hacer un careo o recibir en comisión general a un proletariado, a alguien sobre quien pesa un orden de prisión, sobre quien hay varias investigaciones por graves delitos, entre ellos el asesinato al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La señora fiscal tiene el 49.10% de aceptación y de aprobación entre los ecuatorianos. No puede darse esta clase de show, mientras que la Asamblea en conjunto no llega al 35%. Últimas encuestas de mayo, ¿no? Es lamentable que la Asamblea siga incumpliendo su función, cuando la Asamblea debería dedicarse a aprobar la ley, la consulta popular. El pueblo ecuatoriano aprobó 9 de 11 preguntas y esas hay que adaptarlas para que la Asamblea haga las modificaciones a la Constitución y a otras leyes secundarias y entren en aplicación inmediata, porque el pueblo ecuatoriano así lo quiso. Yo creo que la señora fiscal ha hecho un gran trabajo y merece respeto, merece consideración. Una persona que ha puesto su vida, la de sus familiares, la de sus hijos, no puede prestarse para el juego. Vamos a ver otro video, producción, por favor, sobre este mismo tema del señor Rivera o de Fernando Villavicencio, con Carlos Vera y la señora fiscal. Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo, Carlos. Y yo voy a tener 10 millones, 18 millones de amigos y unos 40,000 HDP
enemigos y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y tener un país entero de amigos, con educación, con salud, con obra pública. Okay. Me siento honrado. Además, yo lo puedo hacer porque no soy nada. Usted lo puede hacer porque no ha estado en el poder. Porque todavía. no pierdo nada, no tengo nada que perder, Carlos. Sí, puede perder la vida. No tengo nada que perder. Con lo que está haciendo. Todo que ganar. Doctora, ¿cómo llegar al final en este caso? Si lo que usted ha revelado implica a todos los estamentos de la sociedad, abogados del libre ejercicio, periodistas, políticos, narcotraficantes, delincuentes, empresarios, funcionarios de gobierno, o sea, usted tiene a medio mundo de enemigo atrás. Así es. Yo creo que es el primer paso. Hay que poner sobre la mesa la realidad. ¿A quiénes tiene a su favor? He dicho a quienes tienen en contra. ¿Quiénes tiene a su favor? A la gente que quiere el país, a la gente que quiere luchar contra la impunidad. ¿Ya se hace algo esa gente aparte de aplaudirle, de mandarle felicitaciones? No, a la gente que no forma parte de la delincuencia organizada. Son ellos quienes nos van a apoyar. Va a sitiar la asamblea. Hemos visto cómo dos personajes importantes, Fernando Villavicencio, otorgó su vida por defender a los ecuatorianos, por denunciar la corrupción, por denunciar a grupos delincuenciales, a grupos políticos aliados al narcotráfico. Y lo asesinaron, lo mataron, lo mandaron a asesinar. Justamente están implicados muchos de la Revolución Ciudadana en ellos, en estos casos. A la señora fiscal, que está exponiendo su vida, que ha desenmascarado a una serie de políticos corruptos, se ha enfrentado al narcotráfico, empresarios. También se le ha amenazado con asesinar. La fiscal está produciendo un cambio importante en nuestra sociedad. El rato que ella desenmascara la corrupción, la pudredumbre, el narcotráfico, yo creo que los ecuatorianos de bien debemos apoyar. Vamos a ver un pequeño caso. ¿Cómo puede ser posible en este meme que la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional convoque a Fito para que le interrogue a la fiscal? ¡Es el colmo! Es una barbaridad. Vamos a ver un video más de Rivera, por favor, de Ramiro Rivera, que también es muy bueno. La fiscal general Diana Salazar es valiente. Desde su función ha perseguido al crimen organizado, a las bandas y a las redes del narcotráfico. Acaba de denunciarnos que quienes contrataron a los gatilleros para eliminar a Fernando Villavicencio también querían eliminarla a ella. Rafael Correa la insulta con improperios impublicables. Sus fanáticos, llenos de odio y de rencor y de violencia de género, la insultan, la dicen diente. Hay que cazarla, sí, con Z, como cuando se persigue a un animal para fulminarlo. El Ecuador necesita proteger a nuestra fiscal, que ¿ya? es... No puede ser que descalificados quieran asesinar, quieran mandar a matar a través de sicarios a gente de bien. La mayor parte de ecuatorianos de bien, que queremos un país en desarrollo, en progreso, con seguridad jurídica, tenemos que apoyar a la fiscal. Ya hemos dicho las razones suficientes. Una persona valiente puede haber tenido muchas equivocaciones, como humano que es. La justicia tiene muchas equivocaciones también, pero yo creo que ha sido importante el trabajo de la fiscal. Vamos a apoyar siempre a la señora fiscal porque ha actuado apegada a la ley. Vamos, en esta semana también hemos visto otro tema importantísimo y hemos visto el caso Encuentro. En el caso Encuentro está inmiscuido el expresidente Rafael Correa. Esta semana hemos visto unos chats, hemos visto unas declaraciones donde que se dice que él habla con el general Arauz y estos chats son bajados de celulares de gente que está implicada en estos casos, donde se dice que se le va a tomar de prisionero al presidente. Había un complot para tomarle al expresidente Moreno,
a varios funcionarios como María Paula Romo y algunos otros funcionarios de su gobierno. Se pide que se los meta presos y después formar un caos en la cárcel de la Tacuca para asesinarlos. Eso lo dicen esos chats y salió el presidente Moreno o el expresidente Moreno, se le ve a través de estas imágenes que presenta producción, donde que él dice que ha recibido todo el tiempo amenazas de muerte. Acordaremos que el presidente Moreno también está siendo investigado en muchos casos, ¿no? En muchos casos de corrupción, pero no ha salido a decir como el resto, ¿no? Que ellos son unos santos, que no tienen nada que ver, como sí lo ha hecho el expresidente de Ecuador, ¿no? Es fundamental. Yo creo que el país requiere un baño de verdad, el país requiere cambios estructurales, necesitamos cambiar la idiosincrasia, la cultura de los ecuatorianos. Si no entendemos que el país tiene muchos problemas, que el país tiene pobreza, cuando unos pocos se han enriquecido por el narcotráfico, por el asalto a los recursos públicos, no vamos a cambiar. Si aquí dejamos que el país lo maneje el narcotráfico, lo maneje partidos políticos aliados a estos grupos delincuenciales, a bandas que marcan el terror en el país, y si esta violencia va a ser utilizada políticamente en la campaña electoral que ya se viene, donde varios ecuatorianos inocentes serán asesinados, los ecuatorianos no podemos perdonar. No debemos olvidar aquello. Creo que es fundamental y es necesario que la clase política haga su trabajo con honestidad. El país requiere cambios, el país requiere solución a los graves problemas que tiene. Una buena noche.